Bueno, entonces continuando un poco con esta temática, los estados de alimentación e inflamación van a generar procesos que derivarán en exceso que derivarán, o sea, en la producción de obesidad, ¿no? Como sabemos, la obesidad es un proceso inflamatorio pandémico a nivel mundial y es caracterizado por una enfermedad crónica multifactorial que actúa o va a repercutir en la mortalidad y morbilidad del individuo. ¿Por qué mortalidad y morbilidad? Básicamente porque la mortalidad puede ser temprana o la morbilidad puede generar complicaciones, es decir, tener afecciones a causa de la obesidad, como haber tenido un infarto, genera menos capacidad productiva y mayores complicaciones para el tratamiento también de la enfermedad. Entonces, el tejido adiposo también presenta una sobreexposición de proteínas procoagulantes y esto quiere decir que cuando yo tengo obesidad tengo más riesgo de coagulación temprana, o sea, el quick, que es el tiempo de la protombina, que es el tiempo en el que me indica cuando el organismo debe coagular. En pacientes obesos, este quick es más acelerado y no tan tardío como es en pacientes normales. Está alrededor de unos 3 o es entre 3 a 4 segundos este tiempo en donde empieza a formarse protombina para la coagulación. Y esto está mediado por algunos radicales libres, glicerol, pero también básicamente por las adipoquinas, que son la leptina, la TN-alfa y la interleuquina L. Y todas estas son las que me indican el estado inflamatorio local o sistémico. Entonces, ¿cuáles son los riesgos para la salud? Bueno, básicamente tenemos dos tipos de grasa. Tenemos la grasa visceral o parda o troncal o la grasa subcutánea. Y para aclarar un poco este concepto, quiero mencionarles que la grasa en sí es benéfica para la salud, o sea, tener proporciones acordes de grasa corporal actúan a nivel hormonal, en producción espermática, en producción ovular, con estrógenos, progesterona y testosterona. También actúa a nivel del sistema nervioso central, a nivel de mielina, en interconexión nerviosa, protege los órganos de cualquier lesión o contusión, da temperatura corporal. Entonces, digamos, la grasa corporal es benéfica. Sucede que hay dos tipos de grasa. La subcutánea, que es esta blanca, que es la que se encuentra entre la piel y el músculo, es una grasa que no trae comorbilidades o problemáticas para la salud, pero sí la grasa visceral o grasa parda. Esta grasa visceral, como aquí lo vemos en las imágenes, realmente daña a los órganos, daña al corazón, daña al hígado, daña a todos los órganos, generando no solamente, digamos, una consecuencia orgánica, sino también una consecuencia metabólica. Y actualmente muchas investigaciones indican a la grasa visceral o grasa parda como grasa metabólica. Entonces, ¿quiénes van a ser las encargadas o capaces de regular el metabolismo? Básicamente las adipoquinas, que son generadas por el adipocito y que van a interferir en distintas alteraciones metabólicas. El adipocito tiene dos momentos, la hipertrofia y la hiperplasia, que son parcialmente reversibles, es decir, en sobrepeso yo puedo modificar la hipertrofia, pero no la voy a eliminar. O sea, es decir, si yo estoy con exceso de peso y bajo de peso, voy a modificar mi estado de hipertrofia haciendo ínfimo ese adipocito, pero sin embargo no lo voy a eliminar. Solamente si me haría una liposucción o otra práctica quirúrgica. Ahora, la pérdida de peso corporal lo que va a hacer es disminuir el tamaño del adipocito, reducir la inflamación del tejido macrófago, porque acuérdense que cuando hay una inflamación, ya sea por quien fuese, los macrófagos son los que salen como a atacar esa infección, pero a su vez lo que hacen es depositarse junto con la grasa que se encuentre circulando en distintas arterias. Entonces puede haber una también afección de otros sistemas, como lo es el sistema circulatorio.
Entonces también mejora algunos biomarcadores, el descenso de peso, biomarcadores de inflamación. Por lo tanto, las vitaminas y los minerales van a influir sobre el daño oxidativo y va a normalizar los átomos inestables. Y esto básicamente son las frutas y las verduras, pero como lo hablamos en la clase, precisamente frutas y verduras de estación para no desregular ciclos circadianos orgánicos. Bien. El consumo de diferentes frutas va a tener un potencial antioxidante, es decir, que puede haber una sinergia entre distintas frutas o verduras, y los minerales básicamente antioxidantes son el cobre, el sodio, el magnesio, el selenio, el hierro, el zinc, el yodo y el cromo. Y dentro de las vitaminas, la C, la E y la A son las que tienen su mayor potencial antioxidante. Pero también tengo compuestos fenólicos como son las isoflavonas, las antocianinas o las proantocianidinas, que generan también efectos benéficos o precursores de los estados proinflamatorios. Entonces, dentro de las fuentes antioxidantes, lo que tenemos que saber es que a nivel orgánico va a existir una biodisponibilidad de la cantidad de nutrientes que se ingieren. Entonces, no solamente es que se ingieran, sino que es que se absorban y que se metabolicen. Y acá es donde tenemos el mayor reto en todo esto, que es la metabolización, que se metabolicen. Porque a veces puedo ingerir el micronutriente o el antioxidante, pero por una excreción rápida de fibras o por un proceso de combinaciones de fibras o una absorción intestinal baja, puedo no estar absorbiendo. Entonces, los alimentos de producción local son los que tienen mayor contenido siempre de poder antioxidante, por ejemplo, en el caso de las guayabas, que tienen vitamina A, C y polifenoles. Entonces, de repente, si no tengo acceso económico para comprar, por ejemplo, naranja, que es una fuente de vitamina C, tranquilamente puedo consumir guayaba y estoy haciendo esa compensación. Entonces, la piel de las frutas es donde se ubica la mayor cantidad de capacidad antioxidante, más que en la pulpa, pero hay que recordar que también debemos tener técnicas acordes del lavado y limpieza, ¿no? Y la cocción puede disminuir potencialmente los tipos de cocción puede disminuir potencialmente algunas concentraciones de vitaminas y minerales. Entonces hay que tener en cuenta en la práctica alimentaria no solamente lo que estoy ingiriendo, sino cómo lo ingiero, cómo está mi intestino y a su vez cómo es la técnica de cocción que estoy utilizando para lograr ese objetivo. Entonces vamos a empezar por el cobre. El cobre es uno de los minerales más ricos que tenemos porque su localización tanto en humanos como en animales está en el hígado, en el encéfalo, en el corazón y en el músculo esquelético en un 40%. Y el resto en riñón. Es decir que si yo consumo carnes animales, estoy consumiendo una cuota de hierro acorde. ¿Dónde se absorbe? En el intestino delgado, entre un 25 y un 60%, y hay que tener cuidado con las fibras y los fitatos porque pueden inhibir el proceso de absorción, es decir, fibras insolubles o fitatos derivados pueden ser también de taninos, ¿sí? O de otros productos. El transporte sabemos que es 90% sanguíneo y un 10% en enlaces de albúmina, es decir, en proteínas, unido a proteínas, y la fuente es que protege sobre la oxidación, los radicales libres, pero también ayuda a la síntesis de mielina y catecolaminas. La RDA es bajita, 0.9 gramos día, y comer mariscos, legumbres, frutas secas, semillas de girasol, chocolate negro, frutas y verduras nos aportan una buena concentración de cobre, al igual que el consumo de carnes en general.
Respecto al selenio, es otro micronutriente poco estudiado, ¿sí? O sea, poco estudiado desde la práctica clínica, ¿no? O sea, realmente en trabajos con humanos suele haber un poco de información, pero siempre cuando hablamos de micronutrientes, quizás no estamos hablando de este en particular. Entonces, su reserva sensorio en electrolitos está unida a la albúmina y actúa en los procesos de óxido de reducción a través de la enzima glutatión peroxidasa. El requerimiento o la IDR son 55 gigagramos día, es decir, que es una cantidad muy pequeñita, y en casos de carencia puede haber retraso en la moderación de la función intelectual y motora. Y las fuentes alimentarias, granos, semillas, sandías, bayas, melón, huevo, pescado, té negro, etc. Es decir, que en una alimentación variada suelo tener un representativo. Luego tenemos el magnesio también es otro catión muy importante, actúa en huesos y tejidos blancos en un 85% y tengo un 1% libre en plasma. Su síntesis o su requerimiento son 310 miligramos a 420 y la importancia del magnesio es que va a estar unida también a otros digamos, a otros componentes como el calcio, como el zinc, como el hierro, que también son cruciales para procesos sobre todo de crecimiento y desarrollo. Y por último el hierro, que quizás es el más conocido, eh, forma parte de la hemoglobina, miemoglobina, ferritina y transferrina, hemosiderina también. El 90% se reutiliza y el 10% se excreta básicamente en bilis. La RDA es de 7.8 a 10 miligramos y hasta 27 en adultos. Y la importancia acá es clasificar que tenemos dos tipos de el hierro fuerte o de buena calidad o que no vamos a perder, que es el que deriva del hígado, de los mariscos, del riñón, del corazón, de la yema del huevo, de los lácteos, y el hierro NOEM, que es un hierro un poco más débil, que tengo una tasa de absorción más baja y quizás de pérdida, entonces ese puede estar en frijoles, en pan enriquecido, en cereales y en otros productos o granos enteros.